Bienvenidos a Instituto IBT, soy Ricardo Ruiz, profesor del centro, y vamos a presentaros una serie de webinars donde vamos a explicaros nuestros sistemas. En el presente vídeo vamos a trabajar los patrones de activación, el market profile, el volumen y su relación con esos patrones, los entornos de mercado y los sistemas principales. Vamos a ello. Os voy a contar el pequeño índice que hemos preparado y lo que vamos a ver en este webinar. Primero empezaremos identificando los patrones de disparo, de entrada o de activación, se llaman igual. Luego hablaremos del volumen, cómo graficar ese volumen, cómo lo marcamos, cómo interfiere ese volumen en relación a los patrones a la hora de entrar al mercado y cómo utilizar el market profile, que es nuestro indicador base a la hora de realizar entradas en mercado. Luego ver los volúmenes y los patrones, los volúmenes y los patrones de disparo en relación a ese market profile, ver los entornos de mercado donde nos vamos a mover y por último contar los sistemas que utilizamos. Empezamos primero con la identificación de patrones de disparo o de entrada. Es algo muy sencillo, si no los conocemos pues lo vamos a repasar someramente, si ya los conocemos vamos a ir bastante rápido. Nuestros patrones de entrada van a ser siempre las velas de indecisión. Ya sabemos y las conocemos qué forma tienen. Las velas de indecisión generalmente empiezan y acaban en la apertura y en el cierre muy cercanas una de la otra, con cierta mecha por arriba y por abajo. Y además hay diversos tipos, como ya conocemos, y si no lo digo ahora, están las velas doji, que son las forma de cruz, las pin bar, que son la cabeza o el cuerpo en uno de los lados y luego la mecha. Nuestro patrón 3+1 también lo vamos a utilizar como símbolo de entrada, es decir, tres velas de una dirección, de un determinado color, ya sea o alcista o bajista, seguida de una vela contraria. Y veremos los patrones de continuación. Estos son patrones donde la vela de indecisión se encuentra entre dos velas de distinto tamaño, más largas y de diferente color. Normalmente esta vela de indecisión tiene un volumen mucho menor que el anterior y mucho menor que el siguiente. Y los patrones de giro. Estos patrones de giro son velas, como hemos visto, 3+1, suelen ser, cuando el precio va en una determinada dirección, aparecen esas velas de indecisión, que van a ser siempre nuestros patrones de disparo, y generalmente vendrán, que ya lo diré más adelante, acompañadas de un mayor volumen que el tramo anterior. Vamos a ver los pullback y los throwback. Los pullback es una vez hemos roto un soporte, el precio retestea nunca superando ese soporte y continuando la dirección precedente, y el throwback es lo mismo pero en dirección contraria. Vamos a comentar ahora el volumen. Hemos visto de forma somera nuestros patrones, siempre van a ser velas de indecisión, ya hemos visto que hay varios tipos, luego lo repetiré. Pero ¿qué ocurre con el volumen? El volumen es el que vamos a tomar siempre de referencia para saber si nuestro patrón nos indica giro o continuación. Es decir, el objetivo es tener claro cuál es el volumen de referencia y cómo lo vamos a analizar tanto en el gráfico de análisis, nosotros vamos a utilizar el de 30 minutos para ello, como en el gráfico de disparo, y ahí vamos a utilizar el de 5 minutos. Cuando identificamos las zonas de confluencia donde está ubicado nuestro precio para entrar, dentro del market profile, que ahora lo veremos, yo me traslado al gráfico de disparo y ahí observaremos siempre nuestras velas de indecisión. Y tendremos que reconocer si es un patrón de giro con o sin volumen, o un patrón de continuación con o sin volumen. O sea que el objetivo para el volumen es primero poner nuestro volumen de referencia y su 50% y luego identificar si nuestro patrón se corresponde con el volumen. Para ello vamos a hallar el volumen de referencia en un punto donde los últimos días, nosotros generalmente tomamos los últimos 3 días, ese volumen ha estado más o menos constante y se ha dado un cierto giro, como veis en la imagen. Siempre me quedará un volumen por encima y un volumen por debajo. Más o menos yo voy a interpretar alrededor del 25% de la línea que yo
dibuje, tanto por arriba como por abajo, para ser un volumen cercano al de referencia. Y cuando grafique el 50% del volumen, todo lo que quede por debajo yo lo voy a desestimar. Es decir, el precio y mis entradas sin volumen yo no las voy a utilizar. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que haya volumen para que el precio se mueva. Vamos ahora a marcar el volumen de referencia en el gráfico de análisis y en el gráfico de disparo, que es nuestro primer paso. Voy a explicarlo primero en las diapositivas y luego lo voy a hacer como una práctica en la plataforma. El volumen de referencia, como hemos dicho, es aquel volumen que tiene lugar en los giros de precio con tamaño similar de forma recurrente. Y es lo que vamos a ver ahora. Y una vez localizado, hallamos el 50%. Siempre voy a encontrar volúmenes especialmente fuertes, que son los que se encuentran muy por encima de ese volumen de referencia. Normalmente se dan en noticias o en aperturas con mucha entrada de volumen, etc. Suelen ser acompañadas de una vuelta en V o un suelo o un techo importante. Una vez que yo identifique y grafique ese volumen, me van a salir zonas de giro y zonas de continuación. Generalmente veremos las zonas de continuación que coinciden con un volumen bajo. Tengo aquí un valor, que es el euro dólar. Nosotros vamos a graficar en el de 30 minutos y vamos a insertar la plantilla del Instituto IBT, que ya tengo descargada en la plataforma. Botón derecho del ratón, insertamos plantilla, Instituto IBT, Market Profile. Una vez que yo tengo descargada la plantilla, me aparece el Market Profile, que es el que vamos a utilizar, de 3 días. Estamos en 30 minutos y me aparece el volumen. Lo que yo tengo que hacer es hallar ese volumen de referencia. Primero, grafico y veo que ha habido un volumen recurrente donde el precio ha tenido un giro importante. Aquí vemos que ese volumen es excesivo, seguramente han sido una noticia. Además, el precio ha hecho una bajada muy rápida, muy importante. Esto ha sido de los últimos 3 días. ¿Qué ocurre? Que yo no puedo poner el volumen muy alto porque entonces no voy a operar casi nunca. Yo necesito saber que mi volumen de referencia me permite hacer operaciones en el mercado. Y tampoco puedo ponerlo muy bajo porque entonces operaría siempre. Una vez que yo tengo calculado más o menos un volumen recurrente de referencia, donde el precio siempre ha hecho algún cambio importante con esos volúmenes, tanto el 25% por arriba como por abajo será volumen cercano al volumen de referencia. Y una vez que lo tengo, este numerito le vamos a hallar el 50%. Saco otra línea, para lo que, si no lo sabéis, control en el teclado, pincho y arrastro y me sale otra línea. Vamos a hallar el 50% de 1677. Yo siempre cojo el valor de los últimos 3 días y hago una media con ese volumen y luego me sale 838, que redondeamos, que es lo que pongo aquí. Cliqueo 2 veces, botón derecho del ratón, propiedades de línea horizontal, vamos a parámetros, ahí tenemos hallado el 50%. Para que se vea un poco mejor, vamos a hacer esta línea más gordita. Ahí lo tenemos. Ok, este es mi volumen de referencia, no tiene que ser exacto, es nuestra referencia. Cuando se acerque a esa zona, a mí me va a permitir operar. Y cuando todo lo que esté por debajo, generalmente coincide con el precio que está estancado. ¿Por qué? Porque suelen ser las horas nocturnas, donde hay menos transacciones, menos volumen, etc. ¿De acuerdo? Una vez que he graficado ese volumen en el de 30 minutos, lo voy a hacer en el de 5 minutos.
Vamos a ponerlo en un ladito. Y saco el de 5 minutos. Yo he hecho lo mismo aquí, antes, y he cogido los últimos 3 días. Veis que aquí este volumen excesivo que se veía en el de 30 minutos seguramente fueron noticias, hubo una bajada muy importante, pero el volumen de forma recurrente, donde siempre ocurrió giro importante, es el que es mi volumen de referencia. Y hallo su 50% y lo coloco. Una vez que lo he hecho también, ya tengo mi volumen graficado.